Bueno, pues hace muchísimo tiempo que estoy pensando en agregar una sección más a nuestro canal Noticias con Conciencia. Y claro, porque hay muchísimas películas que pueden ayudarnos a hacer eso que intentamos en este canal, buscar nuevas formas de ver la vida, cambiar la perspectiva, mejorar nuestra conciencia a través del aprendizaje que nos dejan muchas películas y obviamente una de ellas es esta que ves aquí, por la cual vamos a empezar esta sección, Inside Out, que claro, te invito a que veas la parte uno para que puedas entender la parte 2. Sin embargo, esta película todo el mundo la tiene que ver porque tiene una gran enseñanza y como muchas veces lo hace Disney, esta película es más para los adultos y no tanto para los niños, aunque está hecha a base de muñequitos o de muchísima iluminación, color y dibujos. Y además, pues Pixar es quien también está produciendo esta película, por lo tanto hay mucha tecnología, pero lo más importante es que sí es muy llamativa por sus colores, etcétera, pero la película y el mensaje es para la gente adulta y, claro, los preadolescentes y adolescentes. Así que yo te invito a que me digas si te gusta esta sección, que me lo dejes en los comentarios. Y hoy te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias que estés aquí. Por favor, sígueme, dale like, comparte y comenta. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de esta parte número 2 de Inside Out, o también llamada en español, ¿verdad? La película, como todos lo sabemos, Intensamente, nos ha enseñado desde la vez anterior muchísimo acerca de las emociones y en ello se basa principalmente para reconocerlas, identificarlas, etcétera. La primera parte nos habla muchísimo de esta pequeña, Rayleigh, que es la protagonista de la película, en donde se van desarrollando diferentes conexiones neuronales, por eso en esta parte número 2 vas a encontrar mucho acerca de este tema porque existe como una serie de arbolitos que se van creando y conexiones que ahora te voy a mostrar en imágenes. Pero, ¿qué pasa? Que en la primera parte se van desarrollando estas emociones, cómo es que nacen y toda la película está sucediendo en la mente de la pequeña Rey. Ok, bueno, pues en esta segunda parte claramente vemos a una Rayleigh mayor. Tiene 13 años, ahí ponen su pastel, su cumpleaños, etcétera. Y usa una edad interesante porque los 13 años, que además el número 13 tiene mucho significado, pero si sumamos el 1 más 3 nos da un 4 a nivel numérico, y obviamente el 4 siempre son las bases de un plan, de una organización, son las bases de algo que vamos a empezar a construir. Y no es casualidad que en esta película haya aparecido esta edad en la pequeña Rayleigh. Y como lo ves aquí, aquí está ella y todo lo que está sucediendo, es decir, los muñequitos de lo que se trata esta película son o estos personajes son en su mente, todo ocurre en su mente. Dicho esto, hoy te voy a hablar de las tres principales cosas que podemos aprender de Inside Out. Quizás una de ellas es de la que todo el mundo habla allá afuera, son las emociones. Pero yo te voy a hablar también de otras dos que nadie te ha comentado. Así que primero, reconocer nuestras emociones, dar permiso a sentirlas. ¿Por qué? Bueno, finalmente nosotros somos humanos y los humanos tenemos esta capacidad de venir a la Tierra a sentir, claro. Entonces, de repente, si podemos salirnos un poco de todo lo que conocemos y imaginarte el universo, imaginándonos que no es solamente la Tierra, el planeta que existe, sino hay otros planetas, ¿cierto? Y de los cuales nadie ha podido corroborar que haya vida en esos otros planetas, pero tampoco nadie ha podido descorroborarlo.
Sea una cosa o sea otra, lo que sí es una verdad es que las personas, los humanos, la vida que hay aquí en la Tierra es para sentir. Es una de las tantas cosas que podemos hacer aquí. ¿Tú lo sabías? ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Y cuando hablamos de sentir, no necesariamente debemos de reconocer todas estas emociones que podríamos pensar son difíciles de entender, difíciles de llevar o son negativas cuando no necesariamente es así, ya que cada emoción tiene una razón de existir. Pero centrémonos en la primera parte de venimos a sentir. Claro, ¿y qué es lo que venimos a sentir? Tanto el dolor, la tristeza, el coraje, la rabia, el resentimiento, la venganza. Es que son tantas las emociones que sentimos, ¿cierto? Por ejemplo, la ansiedad, que es una de las también protagonistas de esta parte 2 de la película. La vergüenza. ¿Y qué pasa si nosotros pensamos por un momento esto que también podemos venir a vivir llamado placer, gusto, alegría, felicidad, ¿m? Sorpresa, comprensión, entendimiento, empatía y muchas más emociones que contrarrestan las que dijimos al principio? Es decir, que no solamente todo es oscuridad y negatividad, sino que también hay otra parte de nosotros que podemos sentir, como el placer de comer, el placer de ver algo maravilloso en la naturaleza, el placer de conocer a alguien, el placer de disfrutar de algo que tú, solo tú, reconoces como que te hace sentir especial. En fin, tenemos esta gama de emociones que obviamente solo los seres humanos y solo aquí en la Tierra sentimos o tenemos permitido sentir. Así que, ¿por qué hemos de esconder algo tan esencial como las emociones y los sentimientos? ¿Por qué deberíamos de ocultarlos o hacerlos menos? No, y eso es algo que nos enseña esta película precisamente a reconocer nuestras emociones, darnos permiso de sentirlas, obviamente, porque si no las sentimos, las ocultamos, entonces dice esta frase: si no lloras tú, una parte de tu cuerpo lo hará. Y esto aplica con todas las emociones. Así que es importantísimo darnos permiso de sentir la emoción para reconocerla. Y por supuesto, podemos elegir a partir de ahí qué hacer con esas emociones. ¿Eliges quedarte en ellas o eliges cambiar? Porque claro, aquí como te mostré, este es el Rayleigh, esta es su carita y todo lo que está sucediendo en su mente es un grupo de situaciones, un grupo de personajes que están conectadas y que están haciendo que primero se sienta la tristeza, quizá después el enojo y la rabia, quizá después el temor o la alegría, etcétera. Entonces es una combinación ahí de estas emociones que van trabajando en nuestra mente constantemente. Pero nosotros somos quienes tenemos el control de ello, si lo elegimos así. ¿Por qué? Porque de primera seguramente podemos tomar estas emociones y decir, es que así me siento y no pienso que yo tenga el control sobre esto. Sin embargo, en realidad, y en base a muchísimos estudios creados por muchos científicos y muchos pues preparados de estos temas emocionales y sobre todo temas de la mente humana, han descubierto que por supuesto somos nosotros los que enviamos la orden a nuestras emociones de cómo sentirnos. Y todo se basa en los pensamientos, claro, porque a un pensamiento corresponde una emoción. Y ahí es donde puede radicar el me quedo o elijo cambiar de pensamiento. Sí, porque si estamos tristes, como muchas veces nos lo recuerda esta película en la parte 1, como vemos aquí, la tristeza, que es la azulita con los lentes,
Por supuesto que muchos queremos no sentirla, no tenerla a un lado y realmente que no exista, que no existiera la tristeza, sería fantástico, ¿cierto? Pero si nosotros no reconocemos la tristeza, tampoco podríamos reconocer la alegría. Así que todas las emociones son esenciales. Si yo me quedo sintiéndome triste porque he traído a mi mente pensamientos del pasado, pensamientos de dolor, pensamientos que me hacen estar triste, yo te aseguro que tú vas a permanecer exactamente triste. Pero si tú dices, ok, ahora me siento triste, me lo voy a permitir, reconozco mi emoción, para qué está ahí presente y luego elijo cambiarlo y tener un pensamiento distinto. Ok, ¿por qué no puedo recordar cuando yo estaba muy alegre o muy contenta con algo de tu pasado también o tu presente? Y eso pasa en la película. De hecho, si ustedes recuerdan, en la parte número 1, claro que sí, tenemos la forma de identificar lo que estaba ocurriendo con Rayleigh. Cuando se empieza a sentir triste o poco identificada con el lugar donde se habían movido, porque recuerda que ellos se mudaron en la parte número 1, y ella dice, es que yo no me siento aquí identificada, tengo que ir a una nueva escuela, nuevos amigos, tengo que conocer de nuevo todo. Y yo preferiría o me sentiría más cómoda si todo fuera como antes. Mis padres están ocupados, no me ponen atención, etcétera. Entonces, en la película, en la parte número 1, uno nos recuerda la importancia de no darle cabida a estos sentimientos que podrían eh, ocasionarnos permanecer en una sola emoción. Y por eso es importante reconocer otras y saberlas identificar y decir, yo elijo pensar positivo o pensar algo distinto que me haga sentir alegre o que me haga sentir reconfortado o que me haga sentir valiente. Sí, siempre hay que buscar lo opuesto a la emoción negativa que no queremos sentir, ¿ok? Pero recuerda que no la evites, porque ese es el problema mayor que podemos tener los seres humanos, evitar la emoción. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo empieza a resentir eso. Empezamos a subir de peso, empezamos a tener problemas de salud, podríamos empezar también a ocultarnos, a escondernos y conservar esas emociones hasta que se vuelvan una olla de presión y exploten en cualquier momento. Y de ahí viene entonces la furia, ¿no? Que es este muñequito rojo que está aquí, que nos recuerda que, claro, la furia nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos salir adelante, estar en una competencia, como lo hace Rayleigh, que está jugando hockey, que ese es su deporte favorito, y además lo practica. ¿Y para qué le sirve la furia? Para atacar en el momento de ese deporte cuando más la necesita, para sentirse con la fuerza suficiente, para ser valiente. Es decir, la furia nos ayuda muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida. Así que depende de qué lado quieras ver las cosas, con qué perspectiva quieras mirar las cosas. Ahora, en esta segunda parte, ¿qué ocurre? Te hablaba hace ratito de las conexiones que se empiezan a hacer a partir de que Rayleigh cumple 13 años. Y es que nuestra mente empieza a hacer algunos cambios naturales propios de la edad. Así que estos hilitos que tú ves aquí, como ya te expliqué, toda la película se desarrolla en la mente, en el cerebro de Rayleigh. Entonces, estos tubitos que están iluminados y que crecen y van hacia arriba, no son otra cosa más que las conexiones neuronales, aquellas que todo el tiempo están sucediendo en nuestra mente. Así es, aunque tú ya no vas a crecer de estatura, a lo mejor tú ya no vas a tener cambios significativos en tu cuerpo, no vas a desarrollar más nada porque ya eres un adulto. Es cierto que las conexiones neuronales en nuestra mente, en nuestro cerebro, todo el tiempo se están creando. Algunas
pueden dejar de ser y otras pueden nacer. Y siempre puede estar ocurriendo esto. Así que estas líneas que vemos aquí de la película, en la segunda parte, eso significan conexiones neuronales. En el caso de la ansiedad, ocurren nuevas conexiones neuronales. En la película te darás cuenta cómo es que esto cambia de color. Y claro, aquí vemos la entrada de la ansiedad, este muñequito rojo de pelos paraditos, que es muy simpático, representa la emoción de la ansiedad. Y si te fijas en esta imagen, él llega muy feliz a la mente de Rayleigh con maletas, porque significa he llegado para quedarme. He llegado para instalarme aquí y wow, o no va sola, ¿no? Como lo vemos también, tú vas a aprender que ella llega ahí y no llega sola. Va acompañada de 3 nuevas emociones que también ahí las vas a identificar, aunque la ansiedad tiene muchísimo protagonismo en esta parte número 2. Pero vemos aquí la flojera, la ansiedad, la vergüenza, en fin, finalmente lo que está ocurriendo en la mente de Rayleigh cuando llegan estos nuevos personajes o se convierten estas nuevas neuronas en su mente, en emociones, obviamente hay demasiados cambios y ella tiene que superarlos y ella tiene que empezar a identificar qué está sintiendo y cómo está ocurriendo para ella. Esto mismo nos ocurre a todos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra pubertad y adolescencia. Y debemos estar atentos. Claro, esta película, como ya te mencioné, está más, pues más ligada a los adultos, que podamos hacer conciencia de cómo educamos a nuestros pequeños y cómo les permitimos que reconozcan estas emociones para que elijan qué sentir, cómo controlarlas, que seamos nosotros quienes controlamos las emociones y no las emociones a nosotros. Pasando al punto número 2, que esto es algo esencial también y que nos toca a nosotros como adultos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a reconocer nuestra identidad y valía propia. En la pubertad, en la adolescencia estamos todos viviendo una etapa de identificación. Buscamos pertenecer, que esa es una de las principales necesidades básicas del ser humano. Todo ser humano venimos a vivir en comunidad, por lo tanto buscamos pertenecer. Nunca olvides esto. ¿Qué sucede? Que en la adolescencia, con todos los cambios que empezamos a desarrollar a nivel físico en nuestro cuerpo, también ocurren a nivel interno en emociones, en obviamente nuevas conexiones neuronales, en nuevos gustos o nueva búsqueda de gustos precisamente. Entonces, ¿quién soy? Esa es una de las tantas preguntas que un preadolescente y adolescente se hace. ¿Y hacia dónde voy? ¿Y con qué me identifico? ¿Y qué me gusta? Y además hay un montón de cosas que están alrededor de los jóvenes, que es el ambiente o la conciencia colectiva. Y esto puede ser a su favor o no, cuestión que dependerá de nosotros como padres. ¿Qué permitimos que nuestros hijos vean, escuchen, con quién se relacionan, etcétera? Y eso lo debemos de prever con demasiado tiempo, es decir, desde que son pequeñitos, porque cuando son pequeños su mente está totalmente limpia o libre y empiezan a captar y su inconsciente se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar de todo. Cuando digo de todo es, se llena tanto de las cosas que vive en casa, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que aprende, como de lo que está afuera, en la calle, en la escuela, en las fiestas a las de que va, etcétera. Entonces, es importantísimo que nosotros como padres empecemos a tener un plan y decir qué es lo que yo quiero que mi hijo vea cuando esté de 12, 13, 14, 15. O sea, qué es lo que quiero que esté en su ambiente y a su alrededor.
Si en este momento tú como padre estás viviendo una cantidad de situaciones que pueden ser complejas, a lo mejor te tienes que mudar, a lo mejor tienes que cambiar de trabajo, a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor tienes un problema de salud, etcétera, que quizás no te está permitiendo poner estas bases importantes para tus hijos. Desde ahora, con esta película, debemos tomar en cuenta y en consideración que eso es fundamental para su desarrollo en la etapa tan importante de la pubertad y la adolescencia, porque es ahí donde ellos quieren sentirse identificados. Entonces buscarán un grupo o dos o tres de personas con las que ellos crean que son aceptados. Y por eso es tan peligrosa esa etapa en esa edad, porque ahora en el mundo hay tantas cosas que si grupos de organización delictiva, que si grupos que les gusta música que no necesariamente es saludable, que si grupos que están o pandilleros que están buscando siempre hacer no necesariamente el bien o quizás temas oscuros. Bueno, es que hay una gran cantidad de cosas a las que están expuestos y obviamente en su desarrollo, en su inmadurez, en su falta de conocimiento para poder identificar lo que más les conviene o lo que no, pues ellos pueden tomar una decisión en base a esa necesidad de ser aceptados, de ser reconocidos y irse por un camino que no necesariamente es el más saludable. Eso es lo que tanto nos platica esta película, que es lo segundo que quiero hablarte. Porque es importantísimo desde pequeños a los niños demostrarles con el ejemplo? Ojo, no es lo que tú les digas a tus hijos, no es que tú les digas valórate o tú vales mucho y vamos, estarles reforzando ese tipo de palabras que si bien son importantes porque la palabra tiene poder, por supuesto que lo más importante que tienen nuestros hijos, y tú lo tuviste cuando eras adolescente, es la capacidad de absorber el ejemplo. Así que si yo soy un adolescente y veo que mi madre y mi padre se valoran, saben lo que quieren, ponen límites, aprenden a decir que no, estoy segurísima que yo como hija aprenderé de ellos y sabré hacer esas mismas cosas, decir que no, elegir y también poner mis límites. Cuando esto yo no lo he aprendido desde el ejemplo en mi hogar, seguramente seré un barco sin vela y seguramente permitiré que un grupo me busque, me hable bonito y yo acepte. Y otro también. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo elegir mi camino si estoy creciendo, si estoy aprendiendo? Pues quizá a base del error, pero si yo hubiera tenido las bases principales, el ejemplo, seguramente el camino que elegiría ahora sería distinto. Es algo lo que, muy similar a lo que ocurre en esta película, en donde Rayleigh empieza a sentir una de las heridas más importantes que muchos podemos sentir en la infancia, llamada la herida de abandono. Cuando ella identifica que sus compañeras de escuela eligen otra escuela precisamente para el siguiente curso, ella se siente abandonada instantáneamente porque una, no se lo habían informado, dos, se lo informan en un momento un poco vulnerable donde ella está creciendo, donde van a un campamento para jugar hockey y ella se siente tan sola en ese momento que sus amigas le confiesan eso que en su mente se empieza a quedar esa idea de me están abandonando o me van a abandonar. ¿Y qué ocurre? Una de las tantas cosas que ocurre con el abandono es yo prefiero abandonar antes de que el otro me abandone. Y obviamente eso ocurre con Rayleigh inconscientemente, que hace que cuando empieza ese campamento, empieza a alejarse de sus amigas, conoce otro grupo de un equipo contrario y que hace, empieza a identificarse o busca identificarse con ese equipo contrario, buscando aceptación, reconocimiento y que la valore. Y sin embargo, eso no ocurre. Parece que ese nuevo grupo, al no conocerla bien, pues obviamente no está como muy alineada con ella y a pesar de que ella hace un esfuerzo,
en base a cosas que no son ciertas, ella empieza a pintarse el pelo como ellas, empieza a platicar que a ella le gustan esas cosas que a ellas les gusta, el tipo de música y todas estas cosas que realmente no están en ella, que no son parte de su vida o no han sido parte de su vida, ella empieza a decir, ahora sí es parte de mi vida esto, el otro, aquello. Es como cuando tú alguna vez has escuchado por ahí que alguien dice, me encanta el jazz, pero en una fiesta de rock, para pertenecer, para ser aceptado en una charla, dice, ah, sí, también me gusta el rock, claro, pero es mentira. Pues de esta manera, esta jovencita Rayleigh empieza a tratar de encajar, pues mintiendo o diciendo cosas que realmente nunca ha dicho o sintiendo cosas que realmente no siente. Por lo tanto, cuando esto ocurre, ahí es donde hay una alerta muy, muy grande porque está dejando de ser ella, porque por creer que va a ser aceptada, empieza a hacer cosas que no están en ella y eso es desvalorización totalmente, acompañada de esta herida de abandono que ya mencioné, que la está haciendo abandonar a sus amigas antes de que ellas la abandonen. Por lo tanto, aquí reconocer la valía propia en los adultos, tú como padre, tú como madre, valórate para que eso sea lo que tus hijos aprendan. Vamos con la tercera y la última parte de esta película que yo quiero decirte y aprendamos de esto. Tenemos todos desafíos desde que llegamos a este mundo. Sí, correcto. Venimos aquí al planeta Tierra y tú y yo vamos a tener caminos diferentes cada vez. Desde antes de nacer, desde nuestra preconcepción y concepción, ya se están creando muchísimas cosas que marcarán nuestro destino. Desde quiénes son nuestros padres, desde el día que nacimos, etcétera, se empiezan a generar demasiadas conexiones en tu vida para que éstas sean parte de ella durante el largo camino que tienes por recorrer. Obviamente, esto no es que no le pase al rey de Inglaterra y solo te pase a ti. No, es que estos desafíos humanos los tendremos todos, absolutamente todos. Cada uno tenemos nuestro camino de vida y será diferente. Así que cuando tú escuches que tú eres único e irrepetible, también tu vida es única e irrepetible. Podrá parecerse un poquito a otras historias de vida, pero la tuya nunca será igual a la de nadie. ¿Y para qué tenemos un camino de vida con desafíos? ¿Para qué? Pues porque estamos en este planeta Tierra del que te hablé al principio. Este planeta Tierra que también se llama el planeta de la evolución, porque vamos transformándonos, vamos aprendiendo. Es como una escuela. La Tierra es como una escuela. Llegamos aquí y tenemos un camino por hacer, el cual, como en un videojuego, vas a encontrar diferentes retos. Y quizás tú ya tienes todas las herramientas que necesitas para pasar esos retos, pero tú no te acuerdas. ¿Y por qué no te acuerdas? Porque te hace falta muchísima conexión interna. La conexión interna, vivir tu vida de forma espiritual, eso te ayudará significativamente a pasar cada desafío en tu vida. Y de hecho, es como un videojuego literalmente. ¿Qué pasa cuando un Mario Bros pasa un desafío nuevo, gana muchas moneditas, ¿no? O puede ganar alguna nueva herramienta para su camino en adelante? Y eso mismo ocurre con nosotros en la vida. Pasas un desafío, te aseguro que ya tuviste un aprendizaje importante y no te deberá volver a pasar en el futuro a menos que no hayas aprendido. Si tú no aprendiste y no tomaste eso que te da la vida después de una experiencia, entonces puedes volver a repetir el camino y claro, a veces es más fuerte o más duro. Lo que sí es cierto es que todos tenemos eso, desafíos y retos en la vida. Y todos también hemos
sido preparados para pasar esos retos y esos desafíos. El punto es, olvidamos esas capacidades y esas fortalezas porque no estamos conectados con nosotros mismos internamente y con la fe o creencia que tengas. Por otro lado, ¿para qué pasamos eso? Para aprender y evolucionar como seres humanos. Como te dije, el planeta Tierra, llamado el planeta de la evolución, ya no es como hace miles de años cuando los cavernícolas existieron, ¿cierto? Ya no es exactamente como lo era en aquellos entonces. Es más, no se parece casi en nada. Hemos avanzado en muchas cosas a nivel conciencia. Claro, a lo mejor estás pensando, sí, hemos avanzado tecnológicamente, científicamente, médicamente, pero claro que también hemos avanzado concienciamente o concienzudamente. Claro que sí. Sin embargo, hace mucha falta aún, mucha falta conciencia en muchas clases, en muchas sociedades, en muchas personas. Ahora bien, si nosotros comprendemos esto, podemos entender que nuestros hijos, porque eso pasa muchas veces y en esta película nos lo muestra, que en el caso de Alegría, aquí vemos a Alegría hablando con ansiedad, ¿no? Y Alegría, junto con otros que están, con otros personajes de esta película, quisieran juntos dejar de que Rayleigh sienta esa ansiedad que se le ha provocado a causa de la poca valía que tiene, a causa de sentirse abandonada, a causa de estar en un nuevo círculo, etcétera. Bueno, las personas pretenden que los personajes que están ahí, perdón, dije personas, pero los personajes que están en la película pretenden que ella no sienta más eso y quieren salvarla, obviamente, y buscan hacer lo imposible para eso. ¿Cómo podemos identificar estas acciones de este grupo de compañeritos de Rayleigh en su mente con los humanos? Pues con los padres. Somos los padres los que queremos o quisiéramos que a nuestros hijos no les pase nada, que no lloren, que no sufran, que no tengan miedo, que quisiéramos sobreprotegerlos y esto es natural. Quisiéramos que vivieran en una burbuja para que nada ocurriera con ellos. Sin embargo, esto es algo imposible. Debemos comprender como padres que cada uno de nuestros hijos viene también al planeta de la evolución a vivir su propia experiencia de vida para aprender. Tendrán sus propios aprendizajes, por eso tendrán sus propios retos y desafíos. Que nosotros como padres lo que mejor podemos hacer es enseñarles con el ejemplo desde que son pequeños todo lo que ellos pueden saber acerca de esos desafíos, cómo los van a sortear y cómo salir adelante. Con esa conexión interior, obviamente, con la parte de la fe, la espiritualidad y claro que sí, el autoconocimiento y la aceptación y reconocimientos propios. Si nosotros como padres hacemos eso, yo te aseguro que ya tendrán una base muy importante para que en sus desafíos de adolescentes y adultos sean mejor pasados, es decir, ellos van a tener esos desafíos, pero te aseguro que tendrán mucha más fuerza, valentía y entereza para sacarlos adelante. Así que con esto yo me quedo acerca de Inside Out y por supuesto que te invito a que la veas y la vea todo el mundo, porque de aquí tenemos muchos aprendizajes. Yo te he hablado de 3, pero desde luego que hay muchísimos más. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine, esta es nuestra nueva sección de Analizando Películas y por favor, si te gusta, dale like y coméntame que te gusta esta nueva sección. Nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima.